Arreglen la nave. Averigüen qué es lo que tiene. Tienen que cuidarse uno al otro. Dos pasajeros despiertan de su hibernación rumbo a un planeta lejano, solo para descubrir que un error técnico los ha despertado 90 años antes de lo previsto. Aislados en una nave llena de lujos infinitos, la soledad da paso al amor, pero su felicidad dura poco. Un accidente inesperado pone en juego no solo su misión, sino sus vidas mismas. Hablo de la película Pasajeros, y antes de empezar, gracias a los miembros del Club Élite en Minutos, quienes hacen posible cada video. Si quieres ser parte de esta familia, solo haz clic en el botón Unirte. ¡Sigamos! Todo inicia con la nave interestelar Avalon, que transporta a 5.000 colonos y 258 miembros de la tripulación en cápsulas de hibernación desde la Tierra hasta el planeta Homestead 2. El viaje, con una duración de 120 años, forma parte de un éxodo masivo provocado por el ecocidio y el progresivo colapso de la biosfera terrestre. La nave se desplaza bajo un sistema de piloto automático, diseñado para garantizar un trayecto seguro sin intervención humana. Sin embargo, tras apenas 30 años de travesía, la Avalon atraviesa un cinturón de asteroides. Para protegerse, el sistema desvía grandes cantidades de energía hacia los escudos, pero la nave entra en curso de colisión con un asteroide de gran tamaño. El impacto provoca múltiples fallos en sistemas críticos y obliga a activar la reparación automática del reactor de fusión, lo que genera una peligrosa sobrecarga interna. Como consecuencia de esta falla, una cápsula de hibernación se activa accidentalmente, la de Jim Preston, un ingeniero mecánico. Al despertar, un sistema de inteligencia artificial interactúa con él, le asegura que su confusión es normal y escanea sus signos vitales. Luego le informa que el viaje hacia su nuevo hogar está próximo a completarse y le presenta a Homestead 2 como un mundo colonial lleno de oportunidades y promesas de un nuevo comienzo. La inteligencia artificial también le explica que durante los próximos 4 meses disfrutará de un viaje lujoso, con acceso a comida de alta calidad, entretenimiento y actividades recreativas. Le indica que la banda en su muñeca le permitirá acceder a todos los servicios de Avalon. Tras confirmar que Jim se encuentra en buen estado de salud, le señala la ubicación de su camarote y le informa que ese tiempo servirá para prepararse para la vida colonial, antes de solicitarle escanear su banda para recibir su equipaje. Jim, lleno de entusiasmo, comienza a prepararse para su nueva vida, ilusionado con conocer a otros pasajeros y vivir todo lo que le han prometido. Se ducha, se arregla con cuidado y luego ingresa a una clase automatizada de introducción a la vida colonial. La inteligencia artificial le indica que tome asiento, pero pronto nota que no hay nadie más. Está completamente solo. Intrigado, intenta hacer preguntas, pero el sistema continúa su exposición sobre las colonias como una alternativa para la humanidad y la promesa de una vida mejor. Jim interrumpe para preguntar dónde están los demás pasajeros y la inteligencia artificial responde que todos siguen a bordo, 5.000 pasajeros y 258 tripulantes. Al insistir sobre por qué es el único despierto, no recibe respuesta. Ante esta situación, Jim recorre la nave en busca de alguien. Llega a la cabina principal donde un sistema automatizado se ofrece a ayudarlo. Jim pide hablar con una persona viva y el sistema le indica que el director administrativo se encuentra en el nivel 3. Sin embargo, al llegar no encuentra a nadie. Confundido, regresa al sistema y pregunta quién dirige la tripulación. Este le responde que el capitán, el piloto y el navegante están a cargo. Jim solicita hablar con el capitán, pero al llegar al lugar indicado se le exige una autorización especial. Aún así, confirma que ningún miembro principal de la tripulación está despierto. Finalmente, Jim se dirige al observatorio y comenta que, según lo previsto, deberían estar cerca de aterrizar. El sistema le muestra entonces Homestead 2, revelándole la verdad. La nave llegará a su destino dentro de unos 90 años. Al preguntar cuánto tiempo ha pasado desde la salida de la Tierra, descubre que solo han transcurrido 30 años. En ese momento, Jim comprende que ha despertado demasiado pronto. Desesperado, Jim se dirige al centro de comunicaciones y pregunta cómo enviar un mensaje a la Tierra. El sistema le explica que los mensajes se transmiten por láser, un servicio extremadamente costoso. Aún así, Jim graba un mensaje identificándose como pasajero de la Avalon, explicando que despertó antes de tiempo, que nadie más está consciente y que no sabe cómo volver a dormir mientras restan 90 años de viaje. Tras enviarlo, el sistema le informa que el mensaje llegará a la Tierra en 19 años y que una posible respuesta tardaría unos 55 años más, con un costo de $6.000. Confundido, Jim comienza a resignarse. Mientras deambula por la nave, descubre el bar y al verlo se alegra pensando que hay alguien despierto. Se acerca al camarero, aliviado, y comenta
comenta que creía ser el único consciente. El camarero, con actitud relajada, le responde que nadie querría dormir en un día tan hermoso. Jim insiste en que algo no está bien y que no deberían estar despiertos. Entonces se da cuenta de que el camarero no es humano, es un robot. El androide se presenta como Arthur y le sirve una bebida con naturalidad. Jim le pregunta cuánto sabe sobre la nave y Arthur responde que conoce ciertos aspectos. Aprovechando, Jim pregunta qué ocurre si una cápsula falla. Arthur asegura que cuentan con sistemas de respaldo y que, según los registros, nunca fallan. Jim insiste y confiesa que despertó antes de tiempo, pero Arthur no puede aceptar esa posibilidad. Más tarde, Jim regresa a su camarote para dormir, pero un mensaje automático del sistema lo despierta deseándole una agradable estancia. Luego se dirige al comedor, toma un café y se concentra en reparar su cápsula de hibernación. Tras reunir las herramientas necesarias y varios intentos, logra ponerla en funcionamiento, pero al introducirse, no vuelve a dormir. Frustrado, intenta acceder a la cabina de las cápsulas de la tripulación, pero falla, y además ocurre un fallo en el sistema de transporte del ascensor. Desalentado, regresa al bar y le confiesa a Arthur que se siente perdido, que no sabe qué hacer y que probablemente morirá de viejo en la nave. Con calma, Arthur le responde que todos morirán algún día, incluso los androides, y reflexiona que Jim no está donde quisiera estar, pero que incluso si pudiera aparecer en otro lugar, probablemente se sentiría igual. Le aconseja no obsesionarse con dónde preferiría estar, ya que eso impide aprovechar el lugar en que realmente se encuentra, y le sugiere dejar de preocuparse por lo que no puede controlar y simplemente vivir un poco. Impulsado por estas palabras, Jim irrumpe en una de las exclusivas salas doradas de la nave, la Suite Viena, y comienza a disfrutar de todo lo que tiene para ofrecerle: una amplia y cómoda cama, canchas donde juega baloncesto, restaurantes de lujo, juegos de baile y funciones de cine. Al principio, la experiencia resulta divertida y estimulante. No obstante, con el paso de los meses, su barba crece, las actividades se repiten una y otra vez, y el entusiasmo se desvanece. Poco a poco se cansa de esa rutina interminable y sobre todo del peso de la soledad, hasta el punto de deambular casi desnudo por la nave, reflejo de su progresivo deterioro emocional. Un día, mientras consume alcohol y deambula sin rumbo por los pasillos cercanos a las cápsulas de hibernación, Jim llega hasta una esclusa de aire donde se almacenan trajes especiales, diseñados para caminatas espaciales y capaces de resistir las condiciones extremas del vacío. Movido por una mezcla de curiosidad e impulso, se coloca uno de los trajes y accede a la esclusa. Acciona la palanca de seguridad y presiona el botón que abre la compuerta, saliendo momentáneamente de la nave. Al quedar suspendido fuera de la Avalon, Jim se siente sobrecogido por la inmensidad y la majestuosidad del espacio. Activa los imanes de sus botas, flota durante unos instantes y contempla el silencio absoluto que lo rodea antes de regresar al interior de la nave. Sin embargo, tras reflexionar brevemente, vuelve a la esclusa, esta vez sin el traje. En un estado de profunda confusión emocional, acciona nuevamente el mecanismo, pero se detiene de inmediato, dominado por el miedo y el instinto de supervivencia, y regresa apresuradamente al interior. En su retirada, resbala con una botella abandonada en el suelo. Al incorporarse, su atención se fija de forma inesperada en una de las cápsulas de hibernación. Dentro de ella, observa a una joven de notable belleza, dormida serenamente. Su nombre es Aurora Lane. Impactado por su presencia, Jim decide buscar sus archivos en el directorio de pasajeros de la nave. Allí encuentra una entrevista grabada y la escucha con atención, descubriendo que Aurora es escritora. A medida que oye sus palabras, su interés crece, no solo por su apariencia, sino también por la sensibilidad, la inteligencia y la profundidad que transmite su voz, lo que despierta en él una atracción cada vez más intensa. Al día siguiente, mientras desayuna, Jim se sienta junto a la cápsula de hibernación de Aurora, le da los buenos días con una familiaridad silenciosa y se dispone a ver la continuación de la entrevista que le realizaron. A medida que escucha sus respuestas, se enamora cada vez más de ella, no solo por su inteligencia, sino también porque le resulta encantadoramente graciosa. Más tarde se dirige al bar, donde lee algunos de los artículos escritos por Aurora. Allí le pregunta a Arthur si alguna vez ha leído algo que pareciera haber sido escrito especialmente para él. Comenta que Aurora tiene un talento excepcional. Arthur le pregunta de quién está hablando y Jim responde que se refiere a Aurora. Añade que no cree que el universo sea malo, pero sí que posee un humor malévolo. Puede viajar a otro planeta, pero morirá en el trayecto, y encuentra a la mujer perfecta justo frente a él, aunque completamente fuera de su alcance. Jim se retira y continúa viendo la entrevista de Aurora en su camarote. En ese momento encuentra un manual técnico, lo que da origen a una inquietante idea: la posibilidad de despertar a Aurora de su cápsula de hibernación. Posteriormente regresa al bar y entabla nuevamente una conversación con Arthur. Le pregunta qué haría si estuviera en una isla desierta, pero tuviera la opción de llevar a alguien consigo. Dejaría de estar solo, pero condenaría a esa persona a quedar varada para siempre. Le pregunta si en su lugar él lo haría. Arthur responde que no lo sabe, ya que nunca ha estado en una isla.
Aurora. No logra comprender del todo lo que Jim intenta expresar, mientras Jim reflexiona internamente que si despertara a Aurora, ella moriría junto a él en la nave. Jim continúa hablando y le pide a Arthur que imagine haber descubierto una manera de mejorar radicalmente su vida, aunque supiera que hacerlo estaría mal y no podría revertirse. Se pregunta cómo debería decidirse en una situación así. Arthur le responde que esas no son preguntas apropiadas para un robot. Entonces Jim habla con mayor franqueza y le confiesa que sabe cómo despertar a Aurora. Arthur responde que parece una buena idea, ya que de ese modo Jim tendría compañía. Sin embargo, Jim le aclara que si lo hiciera, Aurora quedaría atrapada allí por el resto de su vida, incapaz de decidir qué hacer. Expresa su angustia. Arthur le recuerda que al menos cuenta con su compañía, pero Jim, frustrado, responde con enojo que él es solo un robot, incapaz de sentir. Con el paso de los días, Jim decide no llevar a cabo su plan. Evita incluso mencionar a Aurora o hablar del tema, y descarga su frustración golpeando un saco de boxeo, intentando apartar esa idea de su mente y convencerse a sí mismo de que debe hacer lo correcto. Sin embargo, la tentación resulta poderosa y persistente. Tiempo después, Jim se afeita la barba y, aunque se repite una y otra vez que no debe despertar a Aurora, se acerca a su cápsula de hibernación. Tras una larga y dolorosa reflexión, finalmente provoca su despertar, plenamente consciente de que su decisión es moralmente incorrecta y de que, con ello, está truncando su vida y su carrera como escritora en el planeta de destino. Al despertar, Aurora atraviesa el mismo proceso que él vivió. La inteligencia artificial le da la bienvenida, mientras Jim, presuroso, se esconde y regresa a su camarote, donde oculta los manuales relacionados con la cápsula de hibernación. Más tarde, Jim entra a la sala principal y se encuentra con Aurora. Ella pregunta si hay alguien allí y, al verlo, le pregunta si es pasajero o miembro de la tripulación. Jim le responde que es pasajero y se presenta. Aurora hace lo mismo y, visiblemente confundida, le pregunta qué está ocurriendo, ya que nadie más de su fila se ha despertado. Jim le dice que a él le sucedió exactamente lo mismo. Ella responde que la tripulación debió despertar un mes antes que ellos, pero que no ha visto a nadie. Jim le informa entonces que la tripulación continúa dormida y que solo él está despierto. Aurora encuentra la situación extraña, pues señala que alguien debe encargarse de aterrizar la nave en unas semanas. Jim la conduce al observatorio, donde el sistema les informa que llegarán a su destino en aproximadamente 89 años. Alarmada, Aurora afirma que necesitan ayuda y pregunta nuevamente por la tripulación. Jim le explica que se encuentran en una sala segura de hibernación y que todo lo importante, los controles, los reactores, los motores, está protegido y fuera de su alcance. Ella le pregunta cuánto tiempo lleva despierto y Jim le responde que 1 año y 3 semanas. Aurora entra en desesperación y corre hacia las cápsulas de hibernación, insistiendo en que deben regresar a ellas y reactivarlas. Presa del pánico, busca su cápsula sin éxito. Jim la ayuda a encontrarla y le explica que poner a alguien en hibernación requiere equipo especial y que no existe manera de volver a hibernar una vez despertado. Regresan a la sala principal y Aurora, exhausta, decide ir a descansar, no sin antes comenzar a comprender la dura soledad que Jim ha soportado durante más de 1 año. Más tarde, Jim se dirige al bar y le cuenta a Arthur que Aurora está despierta. Sin embargo, Arthur le señala que no lo nota feliz. Jim le pide que no le diga a Aurora que él fue quien la despertó. Ella cree que fue un accidente y él desea que esa versión se mantenga. Al día siguiente, Aurora despierta y vuelve a la sala principal. Allí le pregunta al mostrador de información qué ocurriría si una cápsula de hibernación se descompusiera, pero el sistema le responde que eso es imposible, ya que ninguna cápsula ha fallado en miles de vuelos interestelares y asegura que nunca se descomponen. En ese momento llega Jim, quien le pregunta si ya ha comido. Ambos se dirigen a comer mientras la nave comienza a presentar nuevas fallas. En el comedor, Aurora descubre que Jim ha estado comiendo el mismo desayuno durante más de 1 año. Él le explica que no es pasajero de clase oro, por lo que no tiene acceso a mejores opciones. Ante esto, Aurora decide conseguirle uno de los menús exclusivos de dicha categoría, sorprendiendo a Jim con una comida distinta. Más tarde, Aurora le comenta que quizá aún exista la posibilidad de volver a dormir, sugiriendo que tal vez en la enfermería haya algún procedimiento o recurso que no hayan considerado. Sin embargo, Jim le responde que ya ha revisado ese lugar y que allí solo hay escáneres médicos y un autodoc, sin opciones para inducir nuevamente la hibernación. Aurora no está dispuesta a rendirse. Insiste en que deben intentar todas las alternativas posibles, incluso llegar a construir una cápsula de hibernación si fuera necesario. Jim le asegura que ya lo ha intentado todo y que no existe una solución viable, pero ella le deja claro que no piensa abandonar la búsqueda. Tras decirlo, se marcha decidida a investigar por su cuenta. Primero revisa la enfermería con detenimiento, luego examina los documentos de investigación y finalmente termina en los cuartos de hibernación de la tripulación intentando abrir las puertas sin éxito. Mientras tanto, Jim comienza a notar que las fallas en la nave se vuelven cada vez más frecuentes y preocupantes. Con el paso del tiempo, Aurora empieza a escribir sobre su vida a bordo de la nave. A
abordó el Avalon con una idea clara y un destino definido, pero ahora ambas cosas parecen fuera de su alcance. Lleva 7 días despierta y teme que quizá deba pasar el resto de su vida allí, en un mundo de acero y pasillos interminables. En sus escritos también menciona a Jim, quien parece haber aceptado la suerte que les ha tocado, aunque ella, a pesar de esforzarse por mantener la calma, no puede evitar sentir miedo. La idea de pasar su vida viajando eternamente junto a un desconocido la inquieta profundamente. Durante esos días, intenta mantenerse activa corriendo y nadando para despejar la mente. Más adelante, Aurora se acerca a Jim y decide hacerle una entrevista, ya que él representa el primer caso de falla en la hibernación en la historia. Le pregunta por qué dejó la Tierra, considerando que someterse a una hibernación de 120 años implica no volver a ver a la familia ni a los amigos, despertar en otro siglo y en otro planeta. Lo describe como una especie de suicidio geográfico. Le pregunta si estaba huyendo de algo. Jim le responde que no, que todo estaba bien en su vida anterior, pero que simplemente deseaba un nuevo comienzo, un mundo distinto. Añade que en la Tierra, cuando algo se descompone, se reemplaza sin pensarlo, mientras que en las colonias existen problemas reales que resolver, desafíos que le resultan atractivos. Allí, dice, podría construir una casa, vivir en ella, disfrutar del campo abierto y de un espacio con posibilidades de crecimiento. Finalmente, ambos caminan juntos por la nave, mientras Aurora percibe que la empresa solo busca obtener enormes ganancias con esos viajes interplanetarios. Jim observa la situación desde una perspectiva diferente, más pragmática y esperanzadora. Luego, Aurora le cuenta a Jim lo que había planeado para su vida: viajar a Homestead 2, vivir allí durante un año y regresar a la Tierra. Sabe que, al hacerlo, terminaría llegando al futuro, aproximadamente 250 años después, y que sería la única escritora que habría visitado un mundo colonial y logrado volver. Tendría la exclusiva de una historia única e irrepetible. Sin embargo, ahora comprende que jamás podrá escribirla. Ya no se le ocurre nada más que puedan intentar para salvarse. Ni siquiera quiere seguir pensando en ello. Desalentada, se pregunta qué sentido tiene su existencia a bordo de la nave y qué se puede hacer allí para seguir adelante. Jim, al percibir su tristeza, intenta animarla llevándola a un juego de baile que ofrece la nave. Más tarde juegan baloncesto, visitan el bar y luego el cine, disfrutando juntos de cada una de las actividades. En el bar, Aurora conversa un poco con Arthur y se ríe de los chistes que él cuenta. Antes de marcharse, comenta que por un momento casi logró olvidar que su vida está en ruinas. Cuando ella se va, Jim comienza a sentir con mayor intensidad la culpa por lo que le ha hecho, una carga que empieza a pesarle profundamente. Más tarde, Aurora entra al observatorio y encuentra una miniatura del edificio Chrysler que Jim ha construido para ella. Tiempo después, Jim la observa nadar y Aurora se da cuenta de su presencia. Al poco rato, Jim la invita a una cita y ella acepta. Esa noche, ambos se arreglan con especial cuidado. Primero van al bar y luego a un elegante restaurante, donde cenan mientras comparten historias sobre sus vidas pasadas. Después, Jim lleva a Aurora a la esclusa de aire. Ambos se colocan los trajes espaciales y contemplan la impresionante vista del espacio. Salen a dar un paseo espacial, una experiencia que Aurora agradece profundamente. Al regresar a la nave, se besan y continúan compartiendo momentos de cercanía. Al día siguiente, durante el desayuno, Jim le dice que es la mujer más hermosa que ha visto en su vida y siguen disfrutando de su compañía mutua. Con el paso de los días, Aurora se muda al camarote de Jim y comienza a escribir sobre su vida junto a él en la nave, aunque sabe que, en circunstancias normales, jamás habrían sido las últimas dos personas en enamorarse. Allí están, compartiendo su día a día, viviendo felices por accidente como náufragos que construyen un hogar en costas extrañas. Por primera vez en mucho tiempo, Aurora ya no se siente sola. Esa relación le da la sensación de que su vida, en lugar de terminar, acaba de comenzar. Mientras tanto, Jim explora más a fondo la nave y descubre la bahía de hidroponía. De allí toma algunas flores y se las lleva a Aurora, como un gesto sencillo pero lleno de significado. Un día, la nave orbita la estrella Arcturus, una imponente gigante roja. Al contemplarla, ambos se dirigen al observatorio, cautivados por su majestuosidad. Jim le dice que ese espectáculo es un regalo del universo para ella, ya que ese día celebra su cumpleaños. Más tarde lo festejan en un elegante restaurante y posteriormente deciden ir al bar. En un momento dado, Jim se dirige al baño, donde se prepara emocionalmente para pedirle matrimonio a Aurora. Mientras tanto, Arthur queda a solas con Aurora y le confiesa que recuerda perfectamente el día en que Jim estaba desesperadamente ansioso por conocerla. Durante meses había dudado si despertarla o no, incapaz de dejar de hablar de ella. Arthur le explica que Jim siempre dijo que esa fue la decisión más difícil de toda su vida. Al escuchar esto, Aurora se enfurece al descubrir que Jim la despertó de su hibernación sin su consentimiento. Justo en ese instante, Jim regresa del baño. Aurora, visiblemente alterada, le pregunta si aquello es cierto, y Jim termina confesando que sí, que fue él quien la despertó.
Ella lo enfrenta con rabia y sin darle oportunidad de explicarse se marcha furiosa. Al día siguiente, en el comedor, Aurora continúa llena de resentimiento. Jim intenta hablar con ella y le pregunta si pueden conversar, pero ella lo ignora por completo y se retira. Más tarde, Aurora irrumpe en el camarote de Jim y lo ataca violentamente, golpeándolo y pateándolo. Está a punto de acabar con él, pero en el último momento se detiene, arrepentida de llegar tan lejos. Aurora retoma su rutina diaria, incluyendo sus sesiones de carrera y otras actividades, mientras evita todo contacto con Jim. Ante su silencio, Jim decide hablarle a través de los altavoces de la nave, suplicándole que al menos lo escuche. Le confiesa que se sintió terriblemente solo durante mucho tiempo, al punto de sentir que se desvanecía poco a poco. Relata que la primera noche en que la vio no pudo evitar querer despertarla, pues, sin saberlo, ella le salvó la vida. Jim admite que leyó todo lo que ella escribió, que se enamoró de su voz, de la manera en que funciona su mente, y que de repente dejó de sentirse atrapado. Reconoce su error y expresa un profundo arrepentimiento por lo que hizo. Sin embargo, Aurora sigue muy molesta y no quiere saber nada de él. Más adelante, Aurora comienza a ver antiguos videos de sus amigas, grabados antes de partir en la nave. Los días transcurren hasta que Jim la sorprende plantando un árbol en la sala principal. Mientras Jim se encuentra en el ascensor, ocurre otra falla en la nave. Poco después, ambos escuchan por los altavoces la voz del jefe de cubierta, Gus Mancuso, quien pregunta quién ha plantado un árbol en su nave. Jim y Aurora corren hacia la sala principal y se sorprenden al descubrir que alguien más ha despertado. Tras presentarse, Gus pregunta si hay más personas despiertas, pero ellos le aseguran que no. También le informan que aún faltan 88 años para llegar al destino final. Gus queda atónito al verlos despiertos, ya que según los protocolos eso jamás debió haber sucedido. Utilizando el código de empleado de Gus, el grupo logra acceder al puente de mando, donde descubre una serie de fallas en cascada que afectan a múltiples sistemas de la nave. Si estas averías no se reparan a tiempo, la nave sufrirá un fallo crítico que provocará la muerte tanto de los pasajeros como de la tripulación. Al abandonar el puente, un robot casi cae sobre sus cabezas, lo que refuerza la gravedad de la situación. Jim y Aurora le comentan a Gus que las fallas han estado ocurriendo con mayor frecuencia en toda la nave. A Gus le resulta extraño escuchar esto, ya que, según los protocolos, ese tipo de incidentes no debería estar sucediendo. Aún así, les explica cómo recopilar los datos necesarios para analizarlos con mayor detalle. Al revisar las cápsulas de hibernación, Gus descubre lo que ocurrió con la cápsula de Aurora y comprende la magnitud de lo sucedido. Le parece incorrecta la decisión que tomó Jim, pues al principio había creído que todo había sido producto de una simple casualidad o de una extraña coincidencia. Más tarde, Aurora se reúne con Gus y le pregunta directamente si ha revisado las cápsulas. Él le confirma que así fue, y Aurora deduce que Gus ya conoce la verdad sobre lo que hizo Jim. Ella no duda en calificarlo como un asesinato, pues desde su perspectiva, Jim le arrebató la vida que estaba destinada a vivir. Aunque Gus no justifica lo ocurrido, intenta comprender parcialmente la desesperación que llevó a Jim a actuar de esa manera. De pronto, Gus comienza a sentirse mal, por lo que Aurora le aconseja que vaya a descansar. Cuando Gus se dispone a retirarse, comienza a toser sangre, lo que evidencia que su estado de salud se ha deteriorado. En ese mismo momento se produce una pérdida repentina de gravedad en toda la nave. Aurora, que se encontraba nadando en la piscina, empieza a ahogarse mientras el agua flota y se desplaza caóticamente a su alrededor. Tras unos instantes de angustia, la unidad de gravedad se reinicia y Aurora apenas logra salir con vida. Preocupados, Aurora y Jim van en busca de Gus. Él les explica que el problema ha comenzado a afectar sistemas de gran tamaño, lo cual resulta extremadamente peligroso. Los tres regresan al puente para investigar qué está ocurriendo realmente con la nave. Allí, Gus descubre que hace 2 años se produjo una sobrecarga inusual, 17 fallas en un solo día, incluyendo la cápsula de Jim. Aquel día ocurrió algo crucial, ya que un sistema fundamental se apagó por completo. Ahora necesitan encontrar y reparar la causa original de la falla, pues toda la nave está intentando compensarla constantemente. Justo cuando están a punto de iniciar la búsqueda de la avería principal, Gus se desmaya repentinamente. Jim y Aurora trasladan a Gus a la suite médica automatizada de la nave, conocida como el Autodoc. Tras realizar un diagnóstico exhaustivo, el sistema determina que Gus padece necrosis pansistémica y le concede apenas unas horas de vida. La causa se atribuye a los múltiples fallos que sufrió su cápsula de hibernación a lo largo del tiempo. Poco después, los tres se reúnen en el observatorio. Allí, Gus le entrega a Jim su brazalete de identificación y les pide que arreglen la nave cueste lo que cueste. Acto seguido, muere de manera inmediata. Tras su fallecimiento, Jim y Aurora descubren varias brechas en el casco de la nave, originadas por una colisión con asteroides ocurrida 2 años atrás. El módulo informático encargado de administrar la planta de energía del reactor de fusión ha resultado gravemente dañado. Al abrir la escotilla para inspeccionarlo, Aurora es succionada violentamente hacia el exterior.
lugar. Jim intenta rescatarla y también es absorbido, aunque logra aferrarse a la escotilla durante unos instantes. Finalmente, ambos son arrastrados por la fuerza del vacío, pero consiguen sellar la brecha a tiempo y evitar una catástrofe mayor. Siguiendo la trayectoria del meteorito, descubren que este impactó directamente contra la computadora de control del reactor. Encuentran una pieza dañada y la sustituyen, pero el sistema de ventilación del reactor continúa fallando. Jim comprende entonces que debe permanecer dentro del conducto para mantener la ventilación abierta manualmente, mientras Aurora activa el proceso desde el interior de la nave. En ese momento, Aurora le confiesa sus sentimientos y admite que está aterrorizada ante la posibilidad de perderlo y quedarse sola. Jim improvisa un escudo térmico y logra sobrevivir al proceso de ventilación, pero es lanzado al espacio cuando su atadura se rompe y su traje espacial, dañado, comienza a perder oxígeno. Aurora consigue recuperar el cuerpo de Jim, que se encuentra clínicamente muerto, y lo lleva de regreso a la nave, donde logra resucitarlo utilizando el autodock. Más tarde, Aurora modifica a Arthur corrigiendo algunos de sus parámetros y detalles técnicos. Posteriormente, Jim y Aurora lanzan el cuerpo sin vida de Gus al espacio, despidiéndose de él de manera solemne y definitiva. Tiempo después, Jim descubre que el autodock puede funcionar como una cápsula de hibernación para una sola persona, por lo que insiste en que Aurora lo utilice para dormir el resto del viaje. Sin embargo, al comprender que eso significaría no volver a ver a Jim jamás, Aurora decide permanecer despierta a su lado. Más adelante, en el bar de la nave, Jim le pide matrimonio a Aurora y ella acepta emocionada. 88 años después, la tripulación de la nave despierta puntualmente, poco antes de su llegada a Homestead 2. En el gran vestíbulo, los pasajeros descubren un enorme árbol rodeado de enredaderas, una exuberante vegetación, aves volando libremente y una pequeña cabaña construida en medio del espacio transformado. Una grabación de la historia de Aurora relata la vida plena y maravillosa que ella y Jim compartieron a bordo del Avalon. Este video llega gracias a todos los miembros del Club Élite de En Minutos, los que sostienen este canal y hacen posible que cada semana tengas resúmenes de cine y series. Tú también puedes ser parte de este grupo exclusivo, ver resúmenes de películas en cartelera resumidas al instante, pedirme directamente el resumen que quieras, entrar a una biblioteca privada con contenido que nadie más ve y, lo más importante, recibir el reconocimiento y agradecimiento de toda la comunidad como alguien que hace posible este proyecto. No lo pienses más, únete ahora mismo a la familia con el botón que dice Unirme.